mi bendición patriarcal dice que yo voy a ser un buen padre y que yo voy a ser un buen esposo. Yo quiero saber cómo me voy a dar cuenta cuando esté ahí. Estimadísima gente de YouTube, un gusto tenerte por acá en tu canal una semana más. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 51 al 57. Vamos a acabar de ver esta parte de la migración de Nueva York a Kirtland, porque no hemos acabado de ver eso. Todavía nos falta un poco. Y vamos a ver lo que empieza a ser ya la migración de Kirtland hacia Missouri. Vamos a aprender por qué todos estos cambios, cuáles fueron los conflictos o los beneficios en todo este trayecto, pero más importantemente aún, las lecciones que el Señor le dio a los santos en esos momentos, que todavía resuenan hasta nuestros días. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, dos anuncios. El primero, el miércoles vamos a estrenar un nuevo capítulo de 3 semillas. Este es un capítulo que nos pidieron. De hecho, es el discurso de proseguir a la meta del elder Edward Dube. No me acuerdo quién, o sea, recuerdo, es que tengo en la mente la imagen del icono, del perfil del comentario, pero no me acuerdo el nombre. Pero es un discurso que nos han pedido y el miércoles a las 8 de la mañana va a estarse estrenando. Bien, en segundo punto, solo una clarificación del video de la semana pasada. Hablamos un poquito de la alimentación, el cuidado, el no comer tanta carne y todo eso. Yo solo quiero aclarar que, porque es cierto, muchos hicieron o varias personas hicieron esta clarificación que tal vez yo no hice con tanta claridad. En cuestiones de cambiar nuestra alimentación y cosas así, siempre hay que no hay que ser tan drástico ni dramático ni tan veloz. Siempre aparte, sea como sea que lo vayan a hacer, siempre es importante consultar a un médico apropiado. En este caso los nutriólogos están para eso. Entonces si vas a hacer ajustes en tu dieta, si vas a estar buscando vivir más esta parte de una alimentación menos en base animal o como sea que vaya a ser al final contigo, pues sí, es importante ver a un médico que pueda ayudarte y no descompenses, porque también es cierto, una dieta que no incluye nada de carne también puede descompensar. Me parece que es la vitamina B12, pero bueno, yo no soy el experto, entonces solo mencionando. Cualquier cosa que hagan con su salud, por favor, háganlo con cuidado y consultando a los expertos al respecto, nutriólogo, doctor, etcétera, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con algunos versículos de poder de la semana pasada. Hay dos versículos de poder que llamaron mi atención. El primero es de Elsa Flores Gómez. Ella nos contó de Doctrina y Convenios 49 y es esta escritura donde, y me encantaría retomarla porque a mí me cambió mucho la perspectiva lo que dijo Elsa, porque yo de hecho no toqué esa escritura porque me pareció, pues dije, pues sí, es otra vez una escritura que nos enseña que Jesucristo vino, que fue enviado, etcétera, etcétera. Pero algo que apunta Elsa y que me gustó muchísimo, porque dice la escritura, así dice el Señor, pues yo soy Dios y he mandado a mi Hijo unigénito al mundo para la redención del mundo. Y en ese punto, lo que Yesenia, no sé por qué tengo el nombre de Yesenia en la cabeza. Lo que Elsa nos comparte, dice, es increíble. Nuestro amado Padre Celestial hablando a nosotros, y diciéndonos que nos ha dado a su Hijo para que seamos salvos. Qué demostración de amor y preocupación por nosotros. Es interesante porque cambió mi perspectiva. Cuando yo leí este versículo de poder, y gracias Elsa por compartirlo, cuando Elsa comparte esto, yo me quedé pensando y dije, sí es cierto, porque pasé por la escritura y dije, pues es una escritura más que dices, ya, Jesucristo vino, pero de repente dije, espérate, pero ¿quién lo está diciendo? Y eso es justo lo que Elsa nos invita a ver, es nuestro Padre Celestial diciendo, yo envié a Jesucristo mi Hijo para salvarte. Y esto es muy interesante porque entra un poquito este debate de, no sé, la Biblia, el libro de Mormón es la palabra de Dios, sí, no, y todo eso, en el sentido de que a veces son las palabras de Nefi, ¿no? Yo, Nefi, nací de buenos padres. Y hay pocos versículos, y este es el punto interesante, hay pocos versículos que son literalmente las palabras de Dios el Padre. En Doctrina y Convenios vamos a encontrar mucho acerca de lo que dice Jesucristo, ¿no? Yo soy Jesucristo, el Alfa y el Omega, así van a empezar las revelaciones. Pero este versículo está hablando, el Padre, yo envié a mi Hijo para salvarte a ti, y eso lo convierte en una escritura muy especial que voy a subrayar de azul a partir de este versículo de poder. Muchas gracias Elsa por compartirlo, y definitivamente es genial poder escuchar en Doctrina y Convenios 49:5 al Padre decir, envía a Jesucristo por ti. Qué genial, qué maravillosa muestra de amor, como dice Elsa. Bien, otro versículo de poder que me llamó bastante la atención, y que de hecho lo escogí también porque va a formar parte de lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con lo que nos compartió María Soledad González. Ella apuntó más al versículo Doctrina y Convenios 49:27, que habla
que es este versículo precioso al final ya de lo que estudiamos la vez pasada, que explica: he aquí, iré delante de vosotros y seré vuestra retaguardia, y estaré en medio de vosotros y no seréis confundidos. Y ella nos comparte: mi versículo de poder es este, porque me da fuerzas al saber que el Señor está delante de mí, es mi retaguardia. Entonces, es padre, es bueno, y comparto la admiración a este versículo que comparte María, porque no hay que olvidar eso en el transcurso de nuestras vidas. Él está delante de nosotros guiándonos, atrás de nosotros cuidándonos, está junto a nosotros en esta parte del trayecto, ¿no? Y toda la parte del trayecto. Entonces vamos a tener eso muy en mente, porque hoy vamos a hablar mucho de procesos, de migraciones, de traslados. Y esta escritura va a ser importante porque tenemos que recordar que a través de todos esos viajes el Señor está con nosotros, principalmente el viaje de la mortalidad. Bien, vamos a hablar un poquito para entrar en contexto de Doctrina y Convenios 51. Quiero leer Santos, de hecho, porque Santos da como una buena introducción a cómo estaban las cosas. Hay por lo menos 3 cosas que a mí me gustaría resaltar que están pasando justo en este momento donde vamos a empezar a leer Doctrina y Convenios 51. Entonces vamos a empezar en Santos, voy a leer de la página 125 y vamos a aprender de estas 3 cosas que quiero recalcar, que fijan muy bien el contexto histórico de lo que estaba pasando. Ustedes se acordarán que yo les compartí una historia de la mamá de José Smith. La mamá de José Smith tiene este viaje, ¿no? Donde está en el barco y se pone el hielo y entonces todos empiezan a murmurar. Bueno, tenían hambre, ¿no? No tenían provisiones suficientes para el viaje, estaban muriéndose de frío. Bueno, no muriéndose todavía, pero estaba muy fuerte el frío. Para que el agua estuviera congelado, ¿no? Y entonces ustedes recordarán que Lucy les dice: ¿dónde está su fe? Si ustedes oraran todos, este hielo se partiría y no sé qué. Y en ese momento que se rompe el hielo, justo el espacio para que el barco o el transporte que estaban usando pudiera pasar. Bueno, entonces esto que yo les conté es en mayo, y nosotros justamente Doctrina y Convenios 51 se revela el 20 de mayo. Entonces estamos hablando de justo este momento en el que están llegando más los santos, ¿vale? Entonces, primer punto, tenemos las migraciones ya más grandes tal vez de santos que venían de Nueva York y estaban llegando a Kirtland, Ohio. Esto es en mayo, ¿vale? Tenemos otra parte de los contextos, del contexto, perdón. Dice aquí en Santos: mientras su madre, es la madre de José, y los santos de Nueva York viajaban hacia el oeste, José se mudó con Emma a una pequeña cabaña en la granja de la familia Morley. Su liderazgo y la ley recién revelada había producido más orden, comprensión y armonía en los santos de Ohio. Ahora muchos elders y sus familias estaban haciendo grandes sacrificios para difundir el evangelio por las ciudades y pueblos vecinos. En Missouri, acuérdense que es donde Oliver Cowdery y los 4 misioneros eran, ¿no? Van a Kirtland, predican, bautizan a 100 y después se siguen hacia las fronteras con los lamanitas. Bueno, ahí es en Missouri. Entonces, mientras los santos de Nueva York se trasladaban a Kirtland, donde habían sido estos bautismos, 100 bautismos, los misioneros ya estaban en Missouri, ¿vale? Mientras tanto, en Missouri, los esfuerzos misionales eran menos alentadores. Durante un tiempo, Oliver creyó que estaba progresando en Kikda-Wendund y su pueblo. El jefe principal dice que cree cada palabra del libro, le había informado Oliver a José, y hay muchos más en la nación que lo creen. Pero después de que un agente del gobierno amenazó con arrestar a los misioneros por predicarles a los indios sin permiso, Oliver y los misioneros tuvieron que detener su labor. Entonces, al parecer, en este relato nos informa de que, bueno, tenías que tener un permiso para poder predicarle a los indios y pues ellos no lo tenían, entonces tuvieron que parar. Oliver pensó en llevar el mensaje a otra nación india, el pueblo navajo, que vivía a unos 1600 kilómetros hacia el oeste, pero no se sintió autorizado a viajar tan lejos. En vez de eso, envió a Parley P. Pratt de regreso al este para obtener una licencia del gobierno para predicar, al tiempo que él, Oliver Cowdery y los demás misioneros iban a tratar de convertir a los pobladores de Independence, ¿vale? Entonces ahí es el segundo contexto. Lo primero, los santos están llegando. Lo segundo, más adelante en Missouri, la misión no está yendo tan bien. Ahora ya nos restringieron predicar, ya no podemos hacerlo, tenemos que pedir permiso al gobierno. Ya va Parley P. Pratt a buscarlo, pero mientras, bueno, ¿qué hacemos? Peter Whitmer, Steve Peterson y Oliver Cowdery, bueno, nos ponemos a predicar cerca, ¿no?
Y en eso están, ¿vale? Y mientras tanto, en Kirtland, que es donde José estaba con los santos, dice: José y Emma, mientras tanto, se enfrentaban a otra tragedia. El último día de abril, Emma dio a luz mellizos, una niña y un niño, con la ayuda de algunas mujeres de la familia Morley. Pero al igual que su hermano antes que ellos, los mellizos se hallaban muy débiles y murieron a pocas horas de nacer. Y aquí está enfrentando esta otra cosa, ¿no? Entonces viene este momento donde Emma y José pierden nuevamente no solamente un hijo, ahora pierden 2 hijos. Entonces, más o menos, ese es cómo está el panorama cuando llegamos a Doctrina y Convenio 51. Santos llegando desde, ¿cómo se llama? Nueva York a Kirtland, y vienen, pues, bueno, tenían que cruzar lagos helados y luego caminar y todo eso. Los misioneros, detenidos un poco porque no era del todo, necesitaban el permiso del gobierno y pues ni modo, se quedan a predicar ahí por lo menos a los del pueblo, ¿no? No a los indios, pero a los del pueblo. Y José, bueno, afrontando otra tragedia más, perdiendo esta vez a 2 hijos junto con su esposa, ¿no? O sea, él y su esposa perdieron 2 hijos. Bien, ahora que entendemos un poquito más de qué estaba pasando en ese momento, vamos a entrar un poquito a Doctrina y Convenios 51. Como están llegando los santos, que es lo que estábamos viendo, acuérdense que, ¿cómo puede ser Patridge? ¿Por qué no me acuerdo de cómo se llama? Edward Patridge. Entonces Edward Patridge era el obispo de la iglesia y entonces él estaba encargando de repartir los terrenos, de ver toda esta parte de la consagración que vamos a estudiar hoy un poquito más. Pero entonces cuando empiezan a llegar muchos santos, pues Patridge como que no sé si se paniquea, no sé cómo describirlo, pero simplemente dice: oye, José, necesito un poquito más de ayuda con mis deberes, ¿no? Y saber qué hacer. Y entonces José pregunta a Dios y la revelación viene. Eso es Doctrina y Convenios 51. Quiero que leamos de Doctrina y Convenios 51 el versículo 4, por lo menos el inicio. Y aquí nos va a hablar un poquito, nos va a clarificar parte de qué era esta parte de la ley de consagración y pues le va a dar instrucciones a Edward Patridge. Dice el versículo 4 de la sección 51. Y al señalarle a algún hombre su porción, mi siervo Edward Patridge le expendirá una escritura que le asegurará su porción para que la retenga. Sí, este derecho y heredad de la iglesia. Entonces, aquí hay una parte importante que empezamos a ver. La consagración, parte de lo que fue formando fue que la iglesia, a la hora de dar un terreno, una propiedad, también da una escritura para que fuera la herencia de esa persona. Aquí vamos a entrar a entender, porque hemos platicado un poquito de la ley de consagración o de la ley de consagración y mayordomía, pero quiero entrar un poquito más a fondo en ella, ¿vale? Y vamos a ocupar justamente el manual de Doctrina y Convenios de Instituto del Alumno, porque creo que es muy útil las cosas que van a explicarnos aquí. Quiero empezar haciendo una pequeña comparación de cómo era esta parte de la ley de consagración, ¿vale? Primero que nada, quiero explicar que cuando se vivía esta ley y esta manera que vamos a explicar, el grupo de personas que la vivían se denominaban a sí mismos la Orden Unida, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de Orden Unida, estamos hablando de este grupo de personas que vivían esta ley de consagración y mayordomía. Ahora, hay una diferencia importante a hacer que justamente nos está enseñando esto ahorita, Doctrina y Convenios 51, entre algunos modelos económicos propuestos en el siglo pasado y lo que se hizo en el tiempo de José Smith. Aquí quiero aclarar que es algo que aclara el manual. De hecho, hace bastante énfasis en explicar que algunas personas podrían confundir el hecho de este tipo de vivir la ley de consagración como un modelo de economía comunista. Y en este aspecto hay una diferencia muy muy importante, ¿vale? En la parte de el comunismo se busca que no haya propiedad privada, ¿vale? Todos los bienes en común. Y aunque es cierto que la escritura dice que como santos deberíamos tener todas las cosas en común, hay una diferencia que justo en Doctrina y Convenios 51 se empieza a marcar. Y es que cuando tú venías, haz de cuenta, yo vengo a ti como iglesia, ¿no? Tú eres la iglesia, yo soy el nuevo miembro. Entonces tú eres el obispo Patridge, yo vengo, oye, soy nuevo miembro. Bueno, lo que hace un nuevo miembro para vivir esta ley de consagración y mayordomía es donar a la iglesia, pasarle toda su tierra, su propiedad, y la iglesia le va a regresar lo que necesite.
Entonces, si yo necesito, por ejemplo, no sé, y esto para alimentarse, ¿no? O sea, estamos hablando de tierras, de animales, de cosas que necesitas para trabajar y generar alimento, no necesariamente monetariamente. Entonces, si yo tengo 5 vacas, pero realmente solo ocupo 3, entonces voy a poner las 5 para la iglesia, pero la iglesia me va a dar 3, ¿vale? Y podría ser lo contrario. Una persona podría venir con 2 vacas, darlas a la iglesia, pero necesitaba 3. Entonces la iglesia le va a dar 3. ¿Tiene sentido? Y esto se iba ajustando de acuerdo a las necesidades de la persona. Si mi familia era más grande, pues yo necesitaba más. Si yo tenía solo mi esposa y yo, pues entonces solo eso, ¿no? Lo que se necesitara. Y el sobrante quedaba justamente para esta parte de ayudar al pobre. Ahora, lo que hace importante a la parte de mayordomía, porque es ley de consagración y mayordomía, es esta parte que la gente era responsable. Aquí lo estamos viendo bastante bien. O sea, la gente era responsable de cuidar lo que se le había dado de la iglesia. Y él iba a ser el mayordomo sobre las vacas, sobre la tierra, y tenía que hacerla crecer. Y los excedentes nuevamente se irían, los excedentes que ya no fueran necesarios. O sea, yo ya con esta vaca pude hacer esto, pero nació otra vaca, ¿no? Bueno, pues esa vaca se dona a la iglesia. Y así va creciendo lo que tenemos para ayudar a las personas con pocos recursos económicos o recursos para alimentarse, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa también aquí? A la hora de que alguien tenía tierra, la iglesia no solo le decía, bueno, tú ocúpate de esta tierra, sino más bien en este punto es justamente la escritura lo que nos está diciendo, se les daba una escritura. Ya eran dueños de esa tierra. O sea, siempre hubo la percepción de que, bueno, esta tierra es de la iglesia, me la están dando como mayordomía, pero la mayordomía llegó a este grado de que incluso te daban la escritura. Entonces, ¿esto por qué? Porque tú eras el mayordomo. Si el Señor te deja a cargo de una moneda o de 5 monedas, tú tienes que multiplicarlas, ¿verdad? Entonces, ahí es la parte donde, bueno, si yo soy dueño del terreno, yo puedo decidir qué sembrar o qué no sembrar. Yo puedo decidir incluso si puedo buscar un buen trato y venderlo y conseguir más dinero que el que originalmente nos costó. Y entonces yo ya tuve un excedente y ese excedente, pues, me explico, el chiste era que como miembros desarrolláramos esta parte de, ok, lo doné a la iglesia, lo consagré todo, la iglesia me dio lo que necesito, pero con esto que me dio para mis necesidades, también lo que yo tengo que hacer es que crezca, ¿no? De manera que vuelva a haber excedente y volvemos a ayudar al pobre y al necesitado. Y esa era la idea. Entonces las personas eran responsables por ese aumento. Ahora, una vez hablado esto, quiero llegar un poquito a la parte de cómo estaba organizada y qué evidencia tenemos en las escrituras de que antes se vivió así, de que se vivió así en esta dispensación y que en el futuro se volverá a vivir así. Porque hay, y estoy de acuerdo con esta idea de que la ley de consagración no se quitó, solo cambiamos el cómo la vivimos, y es un pensamiento muy bello, pero no estaría del todo de acuerdo por algunas cosas que justo vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces sí, hay cosas que no estamos viviendo como las vivíamos y que sí vamos a volver a vivir, ¿vale? Pero vamos a aprender cuáles son estas distinciones que son muy importantes. Vamos a ver, lo primero, una cosa que nos enseña el manual, estoy leyendo en la página 398 del Manual de Doctrina y Convenios del Instituto del Alumno, y dice, el Señor estableció la orden unida en todo lugar. Acuérdense, orden unida es personas viviendo la ley de consagración y mayordomía. El Señor estableció la orden unida en todo lugar donde encontró un pueblo que aceptara y viviera sus mandamientos, y estableció entre el pueblo de Enoc. Lo estableció entre el pueblo de Enoc. Dice él que el Señor los llamó Sión porque eran uno en corazón, voluntad y vivían en justicia y no había pobres entre ellos. Entonces tenían un sistema también en el que se aseguraban de que no hubiera pobres, ¿vale? De que todos tuvieran lo necesario. Dice también el manual, en las escrituras se encuentra registrado el éxito de la implantación de la ley de consagración entre los grupos desde los días de Enoc. Según la revisión de José Smith que hizo de la Biblia, Melquisedec era, según el orden del pacto que Dios hizo con Enoc, el encargado del almacén de Dios. En la época del Nuevo Testamento, la orden de consagración se estableció entre los miembros después de la ascensión del Salvador. Eran de un corazón y alma y tenían todas las cosas en común. Este registro provee testimonio adicional de la práctica de la ley, diciendo que se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, vivían exactamente igual en el Nuevo Testamento y también en el pueblo de Enoc, ¿vale? Y ahora no solo eso, miren esto. Un tercer grupo se identifica en el libro de Mormón después de la aparición del Señor resucitado, dice la Escritura, y tenían todas las cosas en común.
todo hombre obrando en justicia uno con el otro. Entonces esto es interesante, no es algo que solo surgió un tiempo en la iglesia y que pues fue la manera en la que la iglesia pudo conseguir fondos y crecer. No. El pueblo de Enoc vivió así. Los cristianos después, o vamos a ver, los santos después de que Jesucristo se fue allá en el otro lado del mundo, también lo vivieron así. Y los nefitas también lo vivieron así. Entonces aquí empezamos a mostrar un patrón, porque estamos hablando de gente muy muy cercana al Salvador, gente que cambió su vida, gente que fue llevada hacia el cielo, como lo fue Sion, ¿no? La ciudad de Enoc. Entonces aquí la pregunta es, ¿fue algo pasajero? ¿Fue solo una manera de vivir la consagración? ¿O realmente hay un patrón aquí de pueblos que han alcanzado realmente una rectitud alta y han podido vivir esta ley? El manual también indica que el Señor había revelado desde el inicio que por las circunstancias, por la dureza de corazón de las personas, pues no se iba a lograr implementar plenamente esto de la ley de consagración. De hecho, hay citas, a ver si no nos extendemos, pero bueno, hay una cita de la primera presidencia en 1882 que me pareció súper interesante. La iglesia en ese punto ya tenía programas, ya no vivía la ley de consagración que estamos aprendiendo ahorita, pero tenía programas de bienestar, parecidos a los que tenemos ahorita, ¿no? Y la primera presidencia en 1882 dijo a los santos que debido a los beneficios que se obtenían de los programas existentes, la aplicación plena de la ley de consagración quedaría para el futuro. Qué interesante. Y esto es aquí donde ya empezamos a ver las profecías. Ya vimos que antes se vivió, que pueblos muy, muy santos, muy, muy especiales, muy, muy rectos, vivieron de esta manera. Y ahora estamos viendo que no solo eso, sino que nuestro futuro, también por lo menos aquí está el precedente y la profecía, de que también vamos a vivir otra vez así. Dice aquí... Y vamos a ver un poquito más de esa profecía. Dice aquí, la orden unida y las leyes pertinentes a la misma no se pondrán en vigencia plenamente hasta la redención de Sion. Eso es muy interesante porque aquí hay algo importante a entender. Es cierto que vivimos la consagración, pero una cosa es vivir el principio de consagración y vivir una vida consagrada, y otra cosa es vivir la ley de consagración y mayordomía, que es la que justamente se estaba implementando aquí entre los santos. Cuando tú llegas a la iglesia, todo es de la iglesia, ya está. Y a mí me dan lo que necesite, y con eso. ¿No? Ahorita claro que podemos dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, y claro que eso es vivir una vida consagrada. Pero otra vez, hay diferencia entre una vida consagrada y el principio de la consagración y vivir la ley de consagración y mayordomía. ¿Tiene sentido? Bien, entonces aquí nos está diciendo plenamente la ley, ya nos dijo la primera presidencia para el futuro, y aquí nos están diciendo la ley entrará, o esta ley de consagración estará plena cuando o hasta la redención de Sion. Ahora vamos a entender qué es eso de la redención de Sion para entender esa profecía. A fin de que no haya ningún malentendido, el presidente J. Reuben Clark, hijo, definió la frase redención de Sion de la siguiente manera. En el sentido en el que el Señor usó el término Sion, la redención quiere decir el restablecimiento del pueblo en Missouri, lo cual todavía no se ha llevado a cabo. Entonces aquí ya tenemos una profecía de cuando se va a volver a implementar en el momento de la redención de Sion, que significa, de acuerdo a esto, cuando otra vez el pueblo se restablezca en Missouri. Ahorita apenas vamos a ir para Missouri en lo que vamos a leer, pero lo que pasa es que finalmente los santos van a Missouri, pero después acaban siendo expulsados. Y entonces la profecía es, cuando como santos nos volvamos a establecer en Missouri, cuando el pueblo se restablezca en Missouri, entonces se volverá a vivir la ley. Ahorita pues no, o sea, tú preguntas dónde estamos los miembros de la iglesia, dónde está la iglesia, pues la sede es en Utah, no en Missouri. Pero cuando el pueblo se vuelva a establecer en Missouri, dice aquí la profecía, pues entonces volveremos a restaurar la ley. Así que muy interesante el rollo. Ok, yo solo quiero aclarar un poquito ya para cerrar este tema. Actualmente vivimos el principio, porque nosotros lo que pasa es que quiero leérselos. Ok, lo voy a leer. Mientras tanto, dice el manual, a medida que aprendemos con más perfección y ganamos experiencia, debemos vivir estrictamente los principios de la orden unida hasta donde estén incluidos en los requisitos actuales de la iglesia, tales como el diezmo, las ofrendas de ayuno, los proyectos de bienestar, los almacenes y otros principios y prácticas. A través de estos programas debemos, como individuos, implantar en nuestra propia vida las bases de la orden unida.
La ley de los diezmos, por ejemplo, y aquí está hablando Marion G. Romney, que fue miembro de la primera presidencia. La ley de los diezmos, por ejemplo, nos brinda una gran oportunidad de implantar ese principio de consagración y mayordomía. Y fíjate eso, él dice implantar el principio, no la ley, el principio, que es lo que nosotros vivimos, principio de consagración, pero ley de consagración y mayordomía no, esa no plenamente de acuerdo a lo que estamos leyendo, no todavía. Cuando se instituyó esta ley 4 años después de suspenderse el experimento de la Orden Unida, la ley del diezmo estamos hablando aquí, el Señor requirió de su iglesia que pusiera toda su propiedad sobrante en manos del obispo y que de ahí en adelante los miembros deberían pagar la 10ª parte de todo su interés anual. Esta ley, todavía vigente, implanta por lo menos hasta cierto grado, la ley del diezmo implanta por lo menos hasta cierto grado el principio de mayordomía de la Orden Unida, dejando en manos de cada persona la propiedad y administración de bienes de los cuales extrae el producto para satisfacer los bienes para su familia. Solo quiero ver. Ok, aquí está. Entonces, es evidente que cuando los principios del diezmo y el ayuno se observan propiamente y el plan de bienestar alcanza un desarrollo completo poniéndosele en absoluto funcionamiento, no estamos muy lejos de poner en práctica los grandes fundamentos de la Orden Unida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El diezmo, las ofrendas de ayuno, los programas de bienestar son como un ensayo preparatorio, pero no son la ley de consagración y mayordomía. Eso en el futuro lo volveremos a vivir, pero ahorita haz de cuenta que se restauró, se desrestauró y ya después se va a volver a restaurar. Pero espero esté quedando claro. O sea, esa parte de este sistema de consagración en el que yo como miembro tenía que poner, bueno, es que no tenía que, voluntariamente ponía mis propiedades a nombre de la iglesia y luego la iglesia me daba lo que yo necesitaba y todo lo demás se quedaba para los pobres, para la gente que tal vez lo que me sobra a mí le sirve muy bien a alguien más. Ese modelo todavía no lo vivimos, todavía no, pero llegará el momento en el que sí. Y ya aprendimos de las profecías y de cómo se va a dar. Bien, iba a preguntar que si había alguna pregunta, pero no me pueden contestar. Bueno, espero haya quedado claro, si no hay en los comentarios. Bueno, entonces esto es algo súper interesante para mí de la sección 51. Cuando avanzamos a la sección 52, cuando llegamos a la sección 52, llegamos a lo que ya habíamos anhelado por un buen rato, porque no sé si se acuerdan, pero ya llevaba desde febrero, me parece, que José Smith había recibido la revelación de que los élderes debían de juntarse, y ya venían como anunciándose desde febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, y venía anunciándose esto de la 4ª conferencia de la iglesia. ¿Hace cuánto que no hablamos de una conferencia de la iglesia? Ya se habían tardado, bueno, sí, un poco, porque la última fue en enero y tenían que tenerlas cada 3 meses. Pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio. Pasaron 6 meses. Bueno, el chiste es que finalmente tienen la reunión y aquí yo les traduje. ¿Dónde está este libro? Ok, Richard Bushman nos cuenta de cosas muy interesantes que pasaron durante la conferencia, así que lo que hice fue traducir y prepararles para ustedes hojas que van a poder encontrar, ya saben, abajo en la descripción. Pueden descargarlas para leerlas. No me dio tiempo de traducir todo lo que me hubiera gustado, pero las cosas más importantes de la reunión están aquí, o por lo menos lo que a mí me pareció más relevante de lo que Bushman menciona. Entonces voy a darle un poco de lectura a esto para que conozcamos un poquito cómo fueron las cosas, ¿vale? Mientras José, bueno, esta porción del libro se llama Una investidura de poder. Mientras José estaba haciendo frente a los nuevos niños que tenía, porque los hijos de él, los gemelos se murieron, pero John Murdoch, que tenía 5 hijos y su esposa tenía gemelos, pero murió en el parto, le dio esos 2 hijos a José. O sea, para él ya era mucho, eran 5 hijos y ahora ya no tenía esposa. Bueno, había fallecido y pues otros 2 hijos más. Él dijo, José, mira, pues aquí, ¿no? He aquí tus hijos, ahora sí. Y entonces José empieza a criarlos. José y Emma empiezan a criar a esos gemelos. Bien, entonces, mientras José Smith estaba empezando esta crianza de estos nuevos niños, ayudando a acomodar a los santos en Nueva York que estaban llegando, el entusiasmo visionario de los primeros meses de Kirtland empezó a apaciguarse. La tranquila atmósfera le permitió a José proseguir con su propia visión del poder espiritual. La revelación sobre la mudanza a Ohio había dicho: os daré mi ley, y ahí seréis investido con poder de lo alto.
La ley sí vino, recuerden que leímos la ley, pero la investidura todavía no había llegado. Por la primavera, las revelaciones continuaron. Santificaos y seréis investidos con poder. La promesa se volvió más específica. También dijo, ¿dónde está? Derramaré sobre mí, sobre ustedes mi espíritu el día que se congreguen. Entonces es esto que les digo. La conferencia ya estaba como levantando los ánimos y no más no la hacían. Pero bueno, ¿qué pasa? A inicios de junio, 44 élderes, 4 presbíteros y 15 maestros se reunieron en una escuela de madera cerca de la granja de Isaac Morley, esperando una investidura espiritual. Levi Hancock, quien antes se había sorprendido por los visionarios, estaba desconcertado con lo que pasó ese día. En un espíritu expansivo, José dijo que el reino de Cristo, como un grano de mostaza, estaba ahora delante de él, y algunos deberían verlo extender sus ramas, y los ángeles del cielo algún día vendrían como pájaros a sus ramas. Entonces, aquí viene algo interesante que quiero mencionar. Según Hancock, José le dijo a Lyman Wright que vería a Cristo ese día. Eso es muy interesante. El profeta le está diciendo a una persona ahí presente, hoy vas a ver a Cristo. Imagínense esa reunión. Estoy seguro que tú quisieras estar en esa conferencia. Bueno, eso pasa. Y entonces White, no sé si lo estoy pronunciando bien, pronto se puso rígido y hasta pálido. Y exclamó que en verdad había visto al Salvador. Según Hancock, el mismo José también dijo, ahora veo a Dios y a Jesucristo a su diestra. Increíble conferencia, ¿cierto? Definitivamente podemos nosotros transportarnos, sería genial, ¿no? Imagínate una conferencia, estás a la mitad, imagínate una conferencia general y de repente el presidente Nelson dice tu nombre o el nombre de alguien que está sentado junto a ti y dice, hoy vas a ver al Salvador. Sería brutal. Bueno, eso es lo que estaba pasando en ese punto y él dice, sí lo vi, y José Smith también dice, vi al Padre y vi al Hijo. Entonces, hay varias veces que José Smith tuvo experiencias viendo al Padre y al Hijo, o por lo menos al Hijo más veces, que no estamos acostumbrados o familiarizados con ellas. Esta es una de esas. No, o sea, el Salvador no se le apareció una vez a José, o 2 veces a José Smith, una en la primera visión y otra en el templo de Kirtland. No, fueron varias. Y en Kirtland pasó, de hecho, creo que es el lugar donde más veces vio al Salvador, en Kirtland. Pero bueno, vamos a ir viendo eso con el tiempo. Ok, ¿qué pasa después de la reunión? Es curioso, aquí les va. Entonces, la reunión se deslizó por otro lado. Joseph ordenó a Harvey Whitlock como sumo sacerdote, el asunto que era lo más importante de la reunión. Y Whitlock reaccionó mal. Se volvió tan negro como Luan era blanco, informó Hancock. Sus dedos estaban apretados como garras. Fue por la habitación, y mostró sus manos y trató de hablar. Sus ojos estaban en forma de óvalos. Asombrado por el giro de los acontecimientos, Hiram exclamó, José, eso no es de Dios. José, que no estaba dispuesto a interrumpir el fenómeno, le dijo a Hiram que esperara, pero Hiram insistió, no lo voy a creer, a menos que consultes a Dios y él tome las riendas del asunto. Hancock dijo, José inclinó la cabeza y en poco tiempo se levantó y le ordenó a Satanás que dejara a Harvey, poniendo sus manos sobre su cabeza al mismo tiempo. Luego, dijo Hancock, Lyman Copley, que pesaba más de 200 libras, dio una voltereta por el aire y cayó de espaldas sobre un banco. White expulsó a Satanás de Copley. Copley se calmó. El espíritu maligno, según Hancock, estuvo entrando y saliendo de la gente todo el día y la mayor parte de la noche. José, que estaba ordenando hombres al sumo sacerdote, finalmente llegó a Hancock y le aseguró que tenía un llamamiento tan alto como cualquier hombre de la casa.
Esta no era la investidura espiritual que los élderes habían esperado, dice Bushman, y el arrebato pudo haber contribuido a problemas e incredulidad entre los discípulos. Imagínate, después de la experiencia que estábamos teniendo de que José Smith dice, tú vas a ver a Jesús, y él dice, wow, lo vi, y José Smith dice, puedo ver en visión al Padre y al Hijo, y de repente pasa esto, ¿no? De repente ahora sí vamos a ordenar a un hermano al sumo sacerdocio, y de repente, pues, se le mete, decimos aquí en México, se le mete el chamuco, no sé cómo digan en sus países. Pero bueno, y pasa todo esto. Entonces, eso pudo haber contribuido a que la fe se debilitara. John Whitmer, que era el historiador, acuérdense, señaló que en esta época algunos apostataron y se volvieron enemigos de la causa de Dios y persiguieron a los santos. Pero otros, dice Bushman, lo entendieron como José lo entendió, como una manifestación del hombre de pecado. Al regresar de las reuniones, Hancock escuchó a Harvey Green, uno de los que estuvo poseído, decir que no podía describir el terrible sentimiento que experimentó mientras estaba en las manos de Satanás. Como informó John Whitmer después, el Señor le mostró a José el vidente el diseño de tal cosa o asunto. Ordenó al diablo en el nombre de Cristo y se fue para nuestro gozo y consuelo. Entonces tenemos otra experiencia más en la que José Smith, pues sí, combate, lo podemos decir así, este tipo de experiencias. Lo que a mí me gustaría que sería con lo que se quedaran, sería con estas experiencias espirituales, no solo estas como dramáticas y cosas que hubo después, pero estas cosas espirituales. Muchas veces lo dramático llega para opacar lo sensible y sutil que el Espíritu o el Señor ha decidido darnos. Y hay que cuidarnos mucho de eso. Es regularmente una estrategia del adversario. Si ustedes ven el libro de Moisés, recuerdan a Moisés teniendo esta experiencia genial y diciendo, wow. Y entonces llega el adversario y le dice, no, alábame, mira mi gloria y todo eso. Imaginemos al Salvador yendo 40 días a ayunar. Imaginemos la conexión que tuvo con su padre en ese ayuno. Y la revelación que su padre le dio a él. Y ahora llega Satanás y le dice, mira, todo esto te lo puedo regalar. Entonces, lo dramático muchas veces se trata de ofuscar lo que fue sublime, lo que fue bello, lo que fue espiritual. Y esta era una lección que por lo menos yo quiero extraer de aquí. No nos quedemos con la idea, bueno, sí, o sea, no se olviden de esto, ¿no? Es parte de la historia de nuestra iglesia. Pero creo que es muy importante recordar primeramente las experiencias espirituales que estos hombres estaban teniendo en la reunión. Ahí hay un dato curioso, aquí es donde se empieza a ordenar, mejor ese dato ya después se los comparto. Vamos a dejarlo por ahí. Bien, entonces esto es lo que pasa en la reunión, ¿no? Después de la reunión se da Doctrina y Convenio 52. Doctrina y Convenio 52 va a hablarnos un poquito de los nuevos planes del Señor. Bueno, no sé si nuevos, pero de las cosas que iban a estar sucediendo ahora. Resulta que el Señor da esta revelación en la que ahora empezamos a aprender que no solo veníamos a Ohio, sino que hay más planes, ¿cierto? Entonces, va el Señor a decirles que van a moverse a Missouri y que Missouri es la tierra que consagraré para mi pueblo, dice el Señor en el versículo 2, que son un resto de Jacob y a los que son herederos conforme al convenio. Entonces el Señor ya les está diciendo, a ver, ya desde hace rato querían que establecer Sion, que todo esto, bueno, ahí les va, porque esa va a ser la tierra consagrada, Missouri, ahora sí. Y entonces yo tengo una lista ahí subrayados todos los nombres, de repente manda un buen de misioneros, los manda por parejas y les da instrucciones de cada uno ir por su propio camino, y eso es súper interesante. Cuando lo lean, dense cuenta. Al final dice en el 33, de ciertos digo, viajen todos al mismo lugar por diversos caminos. Y entonces es muy interesante. Llama un buen de parejas, de parejas como misioneros, por así decirlo, ¿no? Dos hermanos, para ir a Missouri. Son varias parejas, pero les dice no se vayan juntos, cada quien váyase por su lado. Eso es muy interesante. Y vamos a leer el versículo 9, que creo que nos da la pista de esto. El versículo 9 dice, y viajaréis desde ahí, predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Vayan de dos en dos, y así prediquen por el camino a toda congregación, bautizando en el agua e imponiendo las manos a la orilla del agua.
En el versículo 19, no es cierto, en el versículo 22 dice lo mismo, predicando la palabra por el camino. Entonces es muy interesante esta frase y quiero aquí hacer una pausa misional. Hay algo que he aprendido sobre esta escritura. El Señor les dice, vaya cada quien por su lado y prediquen por el camino. Qué interesante este hecho. Quiero leerles una historia que para mí cambió muchísimo mi vida misional y la manera en la que veo las cosas. Esta experiencia está en este libro que compré hace como 3 años, que es de Alvin R. Dyer, quien fue apóstol y también miembro de la primera presidencia un tiempo. Y este libro es una belleza. Se llama The Challenge, es como para misioneros. Y aunque trae una que otra cosa curiosona, trae cosas muy interesantes acerca de la obra misional. Y lo que yo les quiero compartir es una experiencia que él comparte en ese libro, ¿vale? Él dice en su experiencia: recuerdo que como un joven misionero, mientras trabajaba en el campo con mi compañero, habiendo recogido nuestro correo y algunas cosas del evangelio, salimos de la ciudad de Lancaster, Pensilvania, para ir al norte. El cielo era azul, era un día hermoso. Estaba tan calmado que casi era aburrido. Habíamos viajado alrededor de 1,5 millas en camino de tierra, cuando un fuerte torbellino se acercó y casi nos tira de nuestros pies. Expresé a mi compañero la impresión que tuve en ese momento, que íbamos en una dirección equivocada. Él estuvo de acuerdo conmigo. Nos dimos la vuelta y nos fuimos directamente hacia el sur. Después de caminar casi medio día en el país, o en el country, no sé, haciendo la obra misional mientras viajábamos, recuerdo que tomamos cierto camino hacia una granja. Esto es interesante, predicando mientras viajaban. Y entonces toman el camino de una granja. Todavía puedo oír los ladridos de los perros mientras nosotros abríamos la puerta exterior, y el propietario de la casa de la granja se nos acercó y dijo: «Los he estado esperando, jóvenes». Supimos más tarde que este hombre tenía un vecino que se había detenido por su casa y le dejó una copia del Libro de Mormón. Algunos misioneros se lo habían dado a él algún tiempo atrás, pero ese vecino no estaba interesado y se lo había dejado a este vecino que ahora los estaba encontrando. He estado orando todos los días para que alguien viniera a decirme más sobre este libro, porque creo que es verdad. Nos quedamos hasta la medianoche testificando a esta familia, explicando los principios básicos de la conversión, incluyendo la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Y por la mañana salimos y represamos un pequeño arroyo en la parte trasera de su casa y bautizamos a ese buen hombre y a su familia antes de retirarnos. ¡Qué increíble experiencia! Vamos predicando por el camino. De repente nos topamos con una granja, pues ya estamos aquí y ya estamos predicando, ¿por qué no tocar? Y resulta que la persona dice dónde habían estado. Los he estado esperando y he orado todos los días para que me vinieran a hablar de este libro. Y no pasaron ni 24 horas y esa persona y su familia estaban bautizadas. Este es el principio que me encanta a mí en cuanto a la obra misional. Se predica con el ejemplo, sí. Se predica en el camino, por el camino. Y no sé si te has dado cuenta, pero la iglesia ha crecido por este mismo principio, por el camino. Si tú recuerdas, David Widmer y Oliver Cowdery se conocen un día que David Widmer pasó por ahí por Palmira y Oliver Cowdery le cuenta lo del Libro de Mormón y David Widmer acaba recibiendo a José Smith para que acabe la traducción ahí. Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Siva Peterson, Peter Widmer salen como misioneros hacia los lamanitas y por el camino se detienen a hablar con Sidney Rigdon y toma 100 bautismos y la iglesia duplica su número en un mes. Y luego se siguen y van con los lamanitas y no los dejan predicar y ahorita están. ¿Y qué dicen? Bueno, ¿sabes qué? Ve a buscar el permiso y mientras me quedo predicando por aquí, por estos rumbos, por este camino. ¿Y a dónde vamos a ir como iglesia ahora? A Missouri,
a donde los misioneros estaban por el camino hacia los lamanitas. ¿Tiene sentido? Entonces nos empezamos a dar cuenta que no solo tenemos un milagro, o sea, el milagro de una familia bautizándose cuando misioneros han predicado por el camino, sino que literalmente nuestra iglesia se duplicó y creció muchísimo en sus orígenes porque los misioneros aplicaban esto, por el camino. Voy a contarles una experiencia que me parece fascinante. Y esta es una experiencia, conozco a los dos misioneros. Estos dos misioneros, era un misionero ya tenía como un año en la misión y el otro estaba llegando del CCM. Los pusieron juntos y los pusieron en una nueva área, ¿vale? Entonces no conocía nada. El compañero mayor era güero y el otro es mexicano. Estamos hablando aquí en México, ¿vale? Y entonces resulta que no saben, pues no hay registros, no saben por dónde empezar, a quién visitamos, cómo le hacemos. Entonces empiezan a ver las maneras de empezarse a mover. Y empezaron a pensar, aquí tenemos una lista de miembros que no están activos. Podemos ir a visitarlos, ver cómo están y por el camino ir predicando. Y entonces lo que pasa es que que ese lugar era muy soleado, por cierto, pero uno de esos días empieza a llover bastante y están mojados en la calle, caminando, tratando de encontrar una dirección que, por cierto, luego, en la misión es todo un rollo encontrar a veces las direcciones. Y entonces no daban, no había nadie en la calle, todo estaba lloviendo y había una pareja con un paraguas, me parece, esperando en una esquina, no me acuerdo, estaban ahí parados. Y ellos pasan de largo, ¿no? Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿y si le preguntamos a ellos dónde encontrar esta calle? Dicen, bueno, vamos. Y entonces se acercan a esta pareja, les preguntan dónde queda la casa. Dicen, pues por aquí, si bajas vas a encontrarla, yo creo que por allá, ahí está la calle, por ahí debe ser la casa. Y entonces la persona les pregunta, oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí en la lluvia tan mojados? Y entonces ellos empiezan, bueno, somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. La charla avanzó en ese momento, se fijó una cita, se enseñó a esas personas. Se enseñó después no solo a esas personas, sino luego al hermano, al papá, al tío, a la otra hermana. Y entonces acabaron llegando a una familia de 10 personas que eventualmente, o con el tiempo, hicieron un convenio con Dios en las aguas bautismales. Y esa historia me fascina porque al verlos es una familia maravillosa y hermosa y genial. Pero me encanta este principio. Los misioneros iban por el camino y en el camino se detuvieron y aprovecharon esa oportunidad para enseñar, compartir o fijar una cita. Predicaron por el camino. Y entonces a mí me encanta esto porque tenemos estas experiencias geniales de personas preparadas, de familias grandes, de iglesias duplicando su membresía por misioneros que estuvieron dispuestos a predicar por el camino. Entonces me encanta. Y ahora entendemos por qué el Señor los mandaba por caminos diferentes. Porque tenían que predicar durante el camino. Ese era el punto. No era tanto llegar al lugar. Y a veces en la misión vamos a aprender eso que nos va a enseñar muchísimo en la vida. A veces no es llegar al lugar. Es lo que va a pasar contigo en el trayecto. Una vez nos visitó el Elder Craig C. Christensen de los 70s en mi misión y un misionero le preguntó consternado, oiga Elder, es que mi bendición patriarcal dice que yo voy a ser un buen padre y que yo voy a ser un buen esposo. Yo quiero saber cómo me voy a dar cuenta cuando esté ahí. Y el Elder, creo que no sé si todos tendrán tal vez esta pregunta, ¿cómo vas a saber cuando sea el discípulo de Jesucristo que debería ser? ¿Cómo sé que soy el padre? ¿Cómo sé que soy el hijo? ¿Cómo sé que soy el hermano, el esposo, la esposa? ¿Qué quiero llegar a ser? Y el Elder Christensen le dijo que la vida en este aspecto del desarrollo no es una cosa que se pueda palomear. No podemos decir soy un buen padre y ya está. No, porque mañana vas a seguir siendo padre y la pregunta es, ¿seguirás siendo bueno? O en 3-4 días te irás por otro rumbo y ya no serás el buen padre. No es algo que puedas palomear y decir ya está, es algo que se es con constancia. Y el Elder Christensen le explicó, no es el que llegues y puedas palomearlo, sino el hecho de que cuando estás avanzando hacia ello, te vuelves eso. Entonces el Elder Christensen le enseñaba, no es poder palomearlo, es avanzar hacia ese punto y cuando voltees a verte, estarás ahí. Serás ese padre que quieres ser, serás ese esposo, serás esa esposa, serás ese discípulo. Es avanzar.
pero no es tanto la meta, sino el proceso el que va a hacer eso en ti. Bien, parece que el Señor nos está enseñando esa lección poderosa. Sí, vamos a ir como misioneros a Missouri, pero ¿qué crees? Me importa mucho tu camino, así que váyanse separados, porque más me importa el camino que el punto al final. Es el proceso lo que nos vuelve discípulos y no solo ese día del juicio. Es el proceso de llegar a ser lo que eventualmente nos convierte en. Bien, vamos a seguir. Se me perdió mi guión, ya lo encontré. Ok, algo interesante que me gusta mucho como ejemplo de fe, y ya tengo aquí un relajo con los libros. Vamos a ver algo que pasa, porque viene este punto donde ahora es, oye, vámonos ahora otra vez, o sea, vamos llegando y pues ya nos vamos, ¿no? Entonces vámonos a Missouri, y todavía no eran todos, no todos estaban yendo a Missouri, el Señor envió misioneros primero, pero quiero leerles la historia de uno de ellos y de las cosas que tuvo que hacer. Vamos a leer Santos, página 128. Bueno, resulta que Edward Partridge es una de las personas que es llamada a ir a Missouri. Y Edward Partridge no tuvo tanto problema en migrar a Ohio porque él ya vivía en Ohio. Él vivía cerca de, por la región de Sidney Rigdon y todo eso, pero él tenía era sombrerero, entonces tenía su local de sombreros y todo eso, y tenía, al menos aquí vamos a mencionar a dos hijas, que son Lisa y Emily Partridge. Y estas dos hijas, su padre pasaba tiempo con ellas y todo eso, y eran una familia bastante feliz. Bueno, dice Santos, página 129, ahora que su padre era obispo de la iglesia, ya no pasaba mucho tiempo haciendo sombreros. Él tenía que ayudar a establecerse en casas y encontrar trabajo a los santos que se congregaban en Ohio desde Nueva York. Entre los recién llegados se encontraba la familia Knight y su rama en la iglesia proveniente de Colesville. Ustedes recordarán la familia Knight que le ayudaron mucho a José Smith. Bueno, ellos ya están llegando desde Colesville. Entonces dice, sabiendo que Lehman Copley, y acuérdense, Lehman Copley es el que va con Sidney Rigdon y Parley P. Pratt a predicar a los tembladores, que vimos hace 1 y 2 videos atrás. Él tenía una granja de gran tamaño, de unos 32 kilómetros al noreste de Kirtland, la cual había acordado consagrar. Y entonces el padre de Emily, o sea, el obispo Partridge, empieza a enviar a los santos para allá, porque hay un gran terreno. Algunos de los santos en Nueva York llegaron a Ohio con sarampión, y dado que a menudo se alojaban en la casa de la familia Partridge, no pasó mucho tiempo antes de que Emily y sus hermanas presentaran fiebre alta y erupciones en la piel. Emily se recuperó al poco tiempo, pero su hermana de 11 años, Elisa, contrajo neumonía. En poco tiempo sus padres observaban impotentes cómo su respiración se hacía más difícil y su fiebre se hacía más elevada. Mientras la familia cuidaba de Lisa, su padre asistió a una reunión importante de conferencia de la iglesia en la escuela cerca de la granja de la familia Monley. Estuvo fuera varios días y al regresar le dijo a su familia que tenía que marcharse nuevamente. José había recibido una revelación que decía que la conferencia siguiente se llevaría a cabo en Missouri. Varios líderes de la iglesia, entre ellos el padre de Emily, fueron llamados a ir ahí lo antes posible. Muchas personas comenzaron a hacer planes para el viaje. En la revelación, el Señor llamó a Missouri la tierra de la herencia de los santos, haciendo eco de las descripciones bíblicas de la tierra prometida en la que fluye leche y miel. Ahí los santos habrían de edificar la ciudad de Sión. El padre de Emily no estaba deseoso de dejar a su familia. Elisa todavía estaba enferma y podría morir durante su ausencia. Emily podía ver que su madre también estaba preocupada. Aun cuando Lydia Partridge, la esposa del obispo Partridge, estaba muy comprometida con la causa del Señor, no estaba acostumbrada a que la dejaran sola para cuidar a las niñas y de la casa. Ella parecía saber que sus pruebas solo estaban comenzando. Viene este momento difícil para Edward Partridge de decir, oye, pues el Señor me llamó y me dijo, vete lo antes posible, pero por otro lado está aquí mi hija que tiene neumonía, no respira, cada vez está más débil y literal me puedo ir yo y ya no la vuelvo a ver. Y entonces viene la pregunta de peso para el obispo Partridge, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer?
Y considero personalmente que en este punto es la decisión de cada persona. Es un asunto muy delicado y que creo que más bien debería evaluarse la persona y el Señor, y entre ellos queda, y no es de nosotros de juzgar cuál decisión tomó, si fue con el Señor y consultó y ellos quedaron de acuerdo. Mira, a mí me va bien, o sea, por mí está perfecto. Pero es una situación difícil definitivamente. Edward Partridge va a Missouri. Y con el dolor, porque aquí, como dice, ¿no? La esposa no estaba acostumbrada ni siquiera a cuidar a las hijas solas o a estar en la casa o hacerse cargo de la casa sola, ¿no? El esposo estaba ahí apoyándola. Entonces no era algo que Partridge solo dijera, pues ya está, me libré de las cosas del hogar, ¿no? Era su esposa, eran sus hijas. Por supuesto que las amaba y le dolió. Y seguramente le preocupó, no sé, sería increíble poder tener, no sé si hay un diario de él donde él haya dejado escrito que sintió, estaría buenísimo leerlo, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con el obispo Partridge. Toma esta determinación y dice, ok, está difícil, pero vamos a hacerlo. Y va y se embarca en la obra, ¿no? No, al día siguiente pasan unos días, ¿no? Ahí nada más para hacer la aclaración. Bien, vamos a volar un poquito más rápido porque, o sea, de repente, ¿están de acuerdo conmigo? Que, o sea, Ven, sígueme iba de 2 capítulos y de repente toma 6 capítulos, o sea, para mí es demasiado. La sección 53 yo creo que no voy a tomarla tanto en cuenta, es muy sencilla, es una persona llamada Sidney Gilbert, que era socio de Newell Whitney, que juntos tenían esta tienda donde José Smith llegó a hospedarse la primera noche que llegó a Kirtland. Bueno, y él pregunta, ¿cuál es mi deber para la iglesia? Y el Señor le indica, bueno, vas a estar apoyando a Partridge, al obispo, en cuanto a las propiedades, en lo que él te asigne. Y toma tu parte como elder de la iglesia y predica la fe, el arrepentimiento, el bautismo, etc. Entonces eso es la sección 53. La sección 54 viene a ser interesante porque justamente donde estábamos leyendo, pues qué mal que lo cerré, pero justamente lo que pasa es que acuérdense que estamos viendo que Partridge está diciendo, ¿sabes qué? Están llegando muchos santos, váyanse a la granja de Lehman Copley. Y entonces resulta que cuando llegan los Knight y los manda para allá, Polly Knight, que es la mamá Knight, estaba enferma cuando llegan y los santos de Colville se instalaron en la tierra de Lehman Copley. La granja tenía unas 300 hectáreas de tierra de excelente calidad y ofrecía suficiente espacio para que muchas familias construyeran casas, graneros y tiendas. Ahí la familia Knight podría comenzar de nuevo y practicar su nueva religión en paz, porque acuérdense que son los de Colville que cuando José Smith iba les destruyeron la presa y todo eso. Bueno, ellos son. Bueno, entonces aquí tenían una nueva oportunidad de ejercer su religión en paz, aunque a muchos les preocupaba que Polly no estaría mucho tiempo más con ellos. El esposo y los hijos de Polly trabajaron rápidamente construyendo cercas y plantando campos para mejorar el terreno. José y el obispo Partridge también alentaron a los santos de Colville a consagrar sus propiedades de acuerdo con lo que el Señor pidió. Sin embargo, y aquí viene el pero y un gran conflicto para la iglesia, y varias de las cosas que están pasando en estas revelaciones vienen a raíz de esto. Sin embargo, después de que se asentaron ahí los santos y empezaron a hacer prosperar esa tierra, Lehman se retiró de la iglesia y les dijo a los santos de Colville que salieran de su propiedad. Sin otro lugar a donde ir, los santos expulsados le pidieron a José que buscara la guía del Señor para ellos. Entonces, los santos de Colville no la tenían tan sencillo, vienen llegando, la mamá Knight se está casi, pues no quiero decir muriendo, pero pues estaba grave, se asientan, empiezan ya a tener, ya estamos construyendo una casa, ya estamos cercando, ya está tomando forma el asunto, pero resulta que no, que el dueño dice, ¿saben qué? Siempre ya no, se me van. ¿Y ahora dónde pones a los santos? ¿Y ahora dónde van a vivir todas esas familias? ¿Y ahora qué hacemos? Y ese era el problema que estaban enfrentando ahora los santos. Y entonces llega Doctrina y Convenios 54. Doctrina y Convenios 54 viene como respuesta de esas interrogantes, ¿no? De Doctrina y Convenios 54 yo solo quiero tocar la experiencia de los santos. Creo que como revelación ustedes podrán estudiarla, podrán ver de lo que aprenden, hay cosas buenas que pueden ahí meditar. Pero lo que yo quiero hacer presente de esta revelación es que en el versículo 10 el Señor les dice,
Sed pacientes en la tribulación hasta que yo venga. El Señor les está recordando lo que tenemos que tener presentes. A veces el camino a nuestra tierra prometida no es tan sencilla como ir de Nueva York a Kirtland, Ohio. A veces llegando a Kirtland, donde pensábamos, vamos a vivir nuestra religión en paz, va a ser súper padre, va a ser súper sencillo, va a fluir súper bien toda mi parte religiosa. Oh, sorpresa, pues no es así. Y ese es el camino de la vida. Creo que esta revelación y esta situación nos dejan esta enseñanza. No va a ser tan sencillo. El día ideal, pues realmente no es ideal. En el sentido de que siempre va a haber complicaciones. Siempre va a haber que esto, que lo otro, y vamos a tener que poner un paso más, y un paso más, y un esfuerzo más. Y para mí esto es lo que el Señor les está diciendo. Yo sé que fue difícil, yo sé que tuvieron persecuciones allá, yo sé que hubo gente molestándolos y acosándolos hasta la medianoche. Sabes que José Smith fue a verlos en Colesville. Yo sé que ahora tuvieron que viajar, tal vez en medio de el invierno, en frío, en hambre, y yo sé que ahorita ya tal vez la mamá Knight se estaba muriendo, pero ya se están asentando y empiezan a prosperar, y lo sé, y ahora ya les quitaron esa tierra otra vez. Y otra vez no pueden, no solo ya vivir su religión en paz, sino tener dónde vivir. Ahora ya sin techo se quedaron. Y el Señor les dice, sed pacientes. Y para mí ese es un mensaje determinante en este aspecto. Sed pacientes y tener claro. Y es como Nefi, ¿no? Que pasaba sus 8 años en el desierto. Y después de 8 años en el desierto llega a un lugar y dice, bueno, ¿y la tierra prometida? ¿Y cuál tierra prometida? Lo que hay es un mar infinito que no se le alcanza a ver fin, que lo separa todavía de su tierra prometida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Nefi estuvo 8 años en el desierto y cuando por fin llega a un lugar bonito, resulta que no, que esa no es su tierra prometida, que todavía hay un mar al que no se le ve fin, que lo separa de su tierra prometida. Y siento que los santos de Colesville estaban pasando por esta circunstancia. Oye, ya esperamos, ya fuimos pacientes, ya pasó un año de que establecimos la iglesia, de que nos bautizamos, y tratamos de empezar a vivir nuestra religión tranquilos, bien, felices, y simplemente no se puede. Nefi les hubiera dicho, 1 año apenas, yo me eché 8. Es el camino de la vida. Y el Señor nos dice, sed pacientes. Cuando avanzamos a la siguiente revelación, Doctrina y Convenios 55, viene una persona llamada William Phelps. William Phelps es una persona que conoce a Parley P. Pratt. Parley P. Pratt le regala un libro de Mormón. O sea, en ese tiempo recuerden que no era como que teníamos muchos y los regalábamos, sino más bien Parley P. Pratt le compra un libro de Mormón a William W. Phelps. Y entonces William lee el libro y va a Kirtland y ahí conoce a José. Y conociendo a José se da esta revelación. Porque si ustedes leen la sección 50 y ya hasta me perdí, no sé en qué sección voy. Si ustedes leen la sección 55, el Señor incluso le dice, debes bautizarte. Después de bautizarte, esto y esto. Lo único que quiero recalcar aquí de la sección 55 es el versículo 4. Es súper interesante. Dice, y además serás ordenado para ayudar a mi siervo Oliver Cowdery en la obra de imprimir, seleccionar y escribir libros para las escuelas de esta iglesia, a fin de que también los niños pequeños reciban instrucción ante mí, lo cual me complace. Y es interesante, fíjate, este es el 55.4. Si tú avanzas al 57.11, William Phelps, el Señor le dice, serás impresor de la iglesia. Pero me llama la atención que antes de ponerlo a imprimir cosas generales para la iglesia, primero lo hizo trabajar en hacer libros para las escuelas de los niños. Qué interesante. Antes de ponerlo a imprimir cosas para la iglesia, para toda la iglesia, lo puso a preparar cosas para que los niños aprendieran. Y dice el Señor, lo cual me complace. No sé si recuerdan esta conferencia que pasó, pero sí fue la hermana Jones que dijo que lo que veía
no era un asunto de cuestión secundaria, sino de cuestión primaria, ¿no? Él decía, a los niños el Señor no los ve como una cuestión secundaria, sino una cuestión primaria, por eso se llama la primaria. Ella decía algo así, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, literalmente el Señor diciendo, ¿sabes qué? Vamos a imprimir cosas, pero me vas a hacer libros para los niños. Y dos revelaciones después, ahora sí, ¿sabes qué? Te voy a llamar como impresor, o impresor, ¿se dice? ¿De la iglesia? Impresor de la iglesia. Pero me encanta. 2 revelaciones antes ya lo había puesto a trabajar en cuidar a los niños, en criar y educar las nuevas generaciones. Y me parece increíble que el Señor, en medio de toda esta agitación, en medio de todas estas migraciones, se tome el tiempo de decir, espérate, ¿y mis pequeñitos qué? ¿Quién los está instruyendo? ¿Quién los está preparando para el futuro? ¿Qué están aprendiendo? Y dice él, enseñémosle porque eso me complace. Qué hermoso ejemplo del Señor de decirnos en todo el caos de la vida de adultos, no hay que olvidarnos de los pequeñitos, no hay que olvidarnos de que necesitan de nuestra ayuda, no hay que olvidarnos que necesitan de nuestro amor, que necesitan de nuestro apoyo, de nuestro tiempo para ayudarles a aprender. Y me parece increíble ese ejemplo. Bien, la sección 56 habla de March, Thomas B. March, y no me quiero, es que aquí ya nos vamos a hacer muy largo y no quiero, pero básicamente les voy a decir que esta circunstancia, estas complicaciones con las tierras y eso, parece que hubo simplemente más conflicto que el que podemos, o por lo menos yo pude aprender. Pero en esta sección 56, lo que va a pasar es que Thomas B. Marsh, su compañero de misión, que es Ezra Thyre, que acuérdense que fue esta persona incrédula que va a visitar a José Smith o va a verlo discursar y acabando el discurso está solo así agachado y dice, yo sé que es verdad, y se bautiza y todo eso y le va a predicar a su familia. Bueno, esa misma persona, por alguna razón que no es muy clara, no está a tiempo para cumplir su misión, no logra ir, Thomas B. Marsh ya está listo y dice, pues el compañero no. Y entonces Thomas B. Marsh va con José y le dice, oye, pues yo ya me puedo ir, pero pues mi compañero como que no se va a poner las pilas. Y entonces se da esta revelación, donde se reprende a Ezra Thyre y se dan algunas otras instrucciones. Por ejemplo, Newell Knight, que también iba a irse, en el versículo 6, el Señor le dice, ¿sabes qué? Con todo este relajo que está pasando con los santos en Colesville, que lo están sacando de donde iba a ser su casa y todo eso, quédate con ellos, sírvelos, ayúdalos, ministralos, elévalos. Y entonces Newell Knight, que se iba a ir hacia Missouri, se queda. Y otra cosa interesante, es que ya no nos va a dar tiempo de esto y quiero tomar tiempo para el otro final. Analicen el versículo 14, por favor, y dense cuenta de las 2 razones que da el Señor, los 2 porqués que menciona. Hay mucho de qué arrepentirse, ¿por qué? Y después menciona, tus pecados no serán perdonados, ¿por qué? Entonces hay 2 cosas que nos dice, una, tenemos que arrepentirnos, ¿por qué? Y la segunda, tus pecados no te son perdonados, ¿por qué? Entonces fíjate en esos 2 porqués a la hora que estudias y pues analízalos porque están bellísimos. Doctrina y Convenios 56:14, los 2 porqués. Bueno, ahora, yendo a otra cosa que es genial, que ya no me va a dar tiempo de analizar, pero del 16 al 17, fíjate lo interesante que es que el Señor reprende a los ricos y también reprende a los pobres. Y les da a los 2 lo que a cada quien le toca, y así es el Señor con nosotros. Es interesante ver eso, no va a tomar como un partido ni un lado, no. A ver, aquí cada quien tiene sus vigas y sus pajas y a cada quien lo que le toca, ¿no? No nos vamos a poner del lado de alguien. Bueno, sección 57, que es con la que quiero terminar. Y bueno, pues es la última, ¿verdad? Bueno. Resulta que entonces ellos viajan a Missouri. Esta revelación ya se da en Missouri. Ya estamos, creo que ¿en qué mes estamos ya? En julio. Ya estamos en julio. Entonces ahorita hablamos de 3 meses rapidísimo de historia de la iglesia. El viaje a Missouri, que voy a ver qué tanto logro. El viaje a Missouri lo leemos en Santos en la página 131. Los santos de Colesville les dice el Señor, ¿sabes qué? Ya no vas a poder estar ahí en la tierra porque este señor ya no quiere y ya se alejó de la iglesia y ya los está corriendo. No te preocupes, váyanse a Missouri ustedes también. Y entonces, cuando quieren ir a Missouri, comenzaron a prepararse para el viaje. Y unas 2 semanas después de la revelación, Polly, que era la que estaba enferma de la familia Knight, y el resto de la rama abandonaron el área de Kirtland y abandonaron las barcas que los llevarían al oeste. Al navegar Polly y su familia corriente abajo, su mayor deseo era poner un pie en Sion antes de que ella falleciera. Escucha eso precioso.
Su esperanza era poder llegar a Sión antes de que su mamá o su esposa, dependiendo de quién fuera, se muriera. Ella tenía 45 años y su salud estaba deteriorándose. Durante la travesía, su hijo Newell ya había bajado a tierra a fin de comprar madera para un ataúd en caso de que muriera antes de llegar a Missouri. Pero Polly estaba decidida a no ser enterrada en ningún lugar que no fuera Sión. Aquí empezamos a ver ya esta determinación. Bueno, ya la hemos visto, pero aquí estamos... No sé, esta determinación pionera tan hermosa de no me voy a morir. Sé que estoy débil, pero no me muero. Yo me muero. Cuando pise Sión, ese día me puedo morir. Antes no. Y es un ejemplo hermoso de esta mujer que al principio, cuando su esposo le platicaba, ya tal vez no estaba tan crédula de José Smith. Cuando lo conoció, ya se sintió mejor. Después se bautizó con toda esta persecución. Después cruzó y estaba súper débil. Tal vez pasó el invierno, ¿no? Y la enfermó más. Y cuando se va a Sión, dice, no. Yo primero veo Sión. Estaré muy débil, pero no me puedo morir. No puedo dejar de avanzar y no puedo rendirme antes de ver Sión. Poco después de la partida de los santos de Colesville, el profeta Sidney Rigdon y Edward Partridge se dirigieron a Missouri junto con varios élderes de la iglesia. Aquí va Edward Partridge, el que tenía también a su hija enferma y que tal vez no la volvía a ver. Edward Partridge también se va a Missouri. Viajaron principalmente por tierra, predicando el evangelio por el camino, como ya vimos, y hablando de sus esperanzas en cuanto a Sión. José les dijo que era pintaba que iba a ser algo muy bueno. Ok, parecía ser muy buen lugar a donde iban, pero cuando llegaron al poblado los élderes quedaron poco impresionados por lo que vieron. Después de ver a pensaron algunos que la región parecía inhóspita y sin explorar. Tenía Ezra Booth la ciudad tenía un juzgado, algunas tiendas, varias casas de troncos y poco más. Los misioneros realmente habían bautizado muy pocas personas y la rama no era tan fuerte como José le había esperado. Sintiéndose engañados, Ezra y otros más comenzaron a cuestionar los dones proféticos de José. José también estaba decepcionado. Fayette y Kirtland eran pueblos pequeños. Sí, donde se había organizado la iglesia, donde estaban en Kirtland, eran pueblos pequeños. Pero Independence, a donde llegaron, era poco más que un mísero puesto de comercios en medio de la nada. El poblado era un punto de partida para los caminos que se dirigían hacia el oeste, por lo que atraía a los cazadores de pieles y conductores de carromatos, así como granjeros y pequeños empresarios. José había conocido personas de la mayoría de esos oficios durante toda su vida, pero descubrió que los hombres de Independence eran especialmente impíos y rudos. Además, los agentes del gobierno de la ciudad desconfiaban de los misioneros y probablemente harían difícil, si no es que imposible, la prédica a las personas indias. Desanimado, José llevó sus preocupaciones al Señor. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa?, preguntó. ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria? ¿Y en dónde está su templo? El 20 de julio, 6 días después de la llegada de José, sus oraciones fueron contestadas. Esta tierra, le dijo el Señor, es la que he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. No tenían motivos para buscar otro lado. Esta era la tierra, declaró, y el sitio para la ciudad de Sión. Los santos debían comprar tanta tierra como fuera posible, construir casas y plantar campos. Y en un pequeño peñasco al oeste del juzgado debían edificar un templo. Es este momento genial en el que llegan y dicen: está horrible, ¿a qué venimos? Y José Smith, en toda esta gente que empieza a murmurar, empieza a quejarse, empieza a dudar de José. José Smith va con el Señor y dice: Señor, ¿qué pasó? Creí que veníamos ya a la tierra prometida. ¿Dónde está? Y pasan 6 días de esa vez que José llega y ve esto y se decepciona, pues supongo todos. Y el Señor le responde y le dice: esta es. Aquí es. Esa tierra que han esperado por varios años, que han pasado persecuciones, la están pisando. Y me imagino cómo fue, no sé si tú has pensado en esto, en la parte de Nefi, pero me imagino a Nefi cuando finalmente sube al monte y el Señor le dice:
vas a construir un barco. Te voy a enseñar cómo vas a cruzar esas aguas que todavía te alejan y te mantienen separado de tu tierra prometida. Te voy a enseñar cómo cruzar esas grandes aguas que desde donde tú las ves parecen infinitas. ¿Te puedes imaginar el gozo de Nefi después de 8 años en el desierto? Comiendo carne cruda, soportando a sus hermanos. Llega y no es tu tierra prometida. Y quién sabe cuánto tiempo pasó ahí. Pero ¿te imaginas el gozo cuando el Señor le dijo: ya, te voy a enseñar a hacerlo, Nefi? Yo me imagino Nefi frustrado al ver, o al menos yo siento que tal vez triste por lo menos, de ver, oye, pasaron 8 años y de veras ni siquiera la mitad del camino llevamos. ¿Todavía hay que cruzar al otro lado del planeta para mi tierra prometida? Y ni siquiera sé hacer barcos, ni cómo cruzamos estas muchas aguas, ni siquiera se les ve el fin. Y me imagino toda la esperanza que sintió Nefi cuando el Señor le dijo: llegó la hora. Te voy a enseñar cómo cruzar. Te voy a enseñar cómo hacer un barco. Te voy a enseñar a navegar las aguas para que llegues a tu tierra prometida. Y me imagino la esperanza que sintieron los santos con esta revelación. Doctrina y Convenios 57, que cierra nuestro estudio de esta semana. Por favor, cuando leas esta revelación, piensa en esos santos. Que ya algunos estaban muriendo, que ya algunos estaban sin casa, que algunos... Y finalmente el Señor dice: es tiempo. Es aquí. Han llegado. Ahí va a estar el templo. Aquí va a ser la ciudad de Sión. Y en ese trayecto me imagino que siempre en esas experiencias, cuando el Señor nos dice ya es tiempo o ya lo logramos, siempre volteamos atrás y nos damos cuenta que Él estuvo con nosotros. Así como la hermana nos compartía, María, al principio, y nos decía: me encanta saber que el Señor está enfrente, atrás y en todos lados conmigo. Así esos santos experimentaron en ese momento de gozo, de saber que finalmente habían llegado a su tierra prometida. Que no sería fácil y vamos a seguirlo viendo, pero cuán gozo saber y voltear hacia atrás y decir: el Señor sí nos estuvo trayendo a este punto siempre. Aunque me sentí triste porque ya no tenía dónde vivir, porque yo creí que ya al fin iba a llegar aquí, después este señor se va de la iglesia y me quedo sin casa. ¿Qué crees? El Señor tenía un plan más grande, no quería que yo me quedara a vivir ahí. Quería que fuera Sión. Y ahora puedo ver su mano. Donde antes vi dolor y una persona sin casa y una persona que estaba sufriendo tribulaciones, ahora veo la mano de Dios guiándome hacia donde quería que yo estuviera. Todo el tiempo estuvo ahí. Y ahora puedo darme cuenta que incluso en el silencio escuché su voz y me ha traído a donde quiere que yo esté. Mi invitación es que en esta sección se regocijen junto con los santos que seguramente lo hicieron, de saber que el Señor está con nosotros, nos guía y nos llevará eventualmente a nuestras tierras prometidas. Gracias por acompañarme, no olvides dejar tu versículo de poder y nos vemos la próxima semana. Estaba en un valle y lo hallé, cobijas vacías el amanecer. Ahora veo claro, el cielo es dorado. Tantas batallas luché, estoy mal herida, pero estoy de pie. Luché contra